Siguientes minutos, familia, que nos quedan, vamos a tomar la oportunidad de estudiar la palabra de Dios, así que te invito a que saques que tomes tu Biblia. Aquellos que traen su Biblia, saben que es muy importante, cada semana les digo, traigan su Biblia, pero de todas maneras, para aquellos que no la traen, van a estar las pantallas, y vamos a leer un pasaje muy importante, el cual vamos a estar platicando el día de hoy. Se encuentra en Lucas capítulo 24, son desde el versículo 13 al versículo 35. Correcto, desde el 13 al 35, lo vamos a leer y luego después de ahí vamos a orar y luego vamos a platicar acerca de esto. Dice así, ¿están listos? Ok. Ya se me durmieron todos. Ok, sí estamos listos. Lucas 24, 13. Mi versión tiene como subtítulo, Jesús se manifiesta a dos discípulos. Algunos de ustedes tienen ahí dos discípulos camino a Emaús o algo así por el estilo, es lo que vamos a estar leyendo el día de hoy. Dice, aquel mismo día, dos de los discípulos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén, y conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no los reconocieran. Y él les dijo, ¿qué discusiones son estas que tienen entre ustedes mientras van andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste, y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que han acontecido en los últimos días? Jesús le preguntó, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. Versículo 21 dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Además de todo esto, es el tercer día desde que todas estas cosas sucedieron, y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que Él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando por los profetas, les explicó referente a Él todas las Escrituras. Se acercaron a la aldea donde iban, y Él hizo como que iba más lejos, y ellos insistieron diciendo, quédate con nosotros, porque es tarde y el día ya va declinando. Y entonces entró a quedarse con ellos. Al sentarse a la mesa con ellos, Jesús tomó el pan, lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces fueron abiertos los ojos y lo reconocieron. Pero Él desapareció de presencia de ellos, y se dijeron uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 apóstoles y a los que estaban con ellos, que decían, es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Muy bien. Señor, guíanos el día de hoy. Esta es tu palabra. Creemos que tu palabra es poderosa para hablarnos, para transformarnos y para cambiarnos. Ayúdanos a entenderla, darnos entendimiento, pero sobre todo danos un corazón, Señor, dispuesto para poder aplicar lo que tú nos vas a hablar el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, familia. Las semanas pasadas iniciamos esta serie llamada Después de la Resurrección. En esta serie hemos estado recordando que ese poder que resucitó a Jesús de los muertos, el cual habla Efesios, ¿se acuerdan? La semana pasada lo recordamos, está a nuestra disposición. Es decir, la resurrección de Jesús no solamente es un evento que sucedió para que lo recordemos y para que lo celebremos cada Semana Santa, cada año, sino es una realidad que tenemos que
no solamente tener presente, sino experimentar todos los días de nuestra vida. Tú y yo podemos experimentar el poder de la resurrección en nuestras vidas. Es decir, podemos experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. El deseo de Dios es que su poder se haga real en nosotros. Y ese poder de Dios en nuestras vidas, ¿cómo se ve manifestado? Transformándonos, bueno, primero salvándonos, transformándonos, cambiándonos, renovándonos, restaurándonos. Esa es la obra que Dios hace en nosotros. Entonces, lo que estamos haciendo en esta serie, después de la resurrección, estamos tomando ciertos escenarios de cómo Jesús, después de resucitar, se presenta a ciertos individuos, ciertas personas, ciertos grupos de personas con un objetivo muy peculiar, y ese es encontrarse con ellos y cambiarlos, transformarlos de acuerdo a su necesidad. La semana pasada tomábamos la historia de María Magdalena, cómo ella estaba afuera de la tumba llorando porque habían crucificado a Jesús. Y ahora estaba en la tumba y no estaba el cuerpo de Jesús, y ella pensaba, se robaron a Jesús, se robaron el cuerpo de Jesús. Y ella lo que quería solamente era darle una sepultura digna a Jesús. ¿Se acuerdan? Estaba llorando, hablamos de cómo Jesús ministra su necesidad, su situación, y cómo la lleva de una condición de dolor a una condición de fe y de esperanza. El día de hoy estamos viendo la historia de estos dos personajes. Conocemos el nombre de uno de ellos, que dice la historia Cleofas. El otro no sabemos quién es. Pero lo que sí sabemos es que estos dos personajes eran discípulos de Jesús. ¿Ok? No eran parte de los 12 discípulos o los apóstoles que tú y yo conocemos, pero eran parte seguramente de ese grupo de discípulos que también seguían a Jesús, de esos 70 que seguían a Jesús, y que en una ocasión Jesús también los envió a predicar a las aldeas que estaban por ahí, a las diferentes ciudades, para que llevaran el mensaje del evangelio, del reino de Dios, para que sanaran a los enfermos, para que hicieran todo eso que Jesús les había encomendado. Entonces ellos probablemente eran de esos discípulos de Jesús. Ahora, ¿cuál era la condición en la cual ellos se encontraban en este momento? El pasaje nos dice claramente, ellos iban camino de Jerusalén a una ciudad llamada, o un pueblo llamado Emaús. Pero no solamente iban en esa dirección, sino que dice que iban con un dolor en su corazón muy fuerte. La condición que ellos se encontraban era una condición de desilusión. Di conmigo, desilusión. La desilusión. La desilusión es una de las experiencias que muchas veces tenemos que atravesar y tenemos que experimentar como seres humanos. Yo creo que una de las cosas más difíciles para nosotros como seres humanos es cuando tú y yo experimentamos la desilusión. No solamente es una de las cosas más difíciles, sino es una de las cosas que más pueden afectar, pueden dañar y pueden limitar nuestra vida, es cuando experimentamos desilusión y no procesamos correctamente esa desilusión. Todos nosotros, porque todos los seres humanos tenemos expectativas. Las expectativas son cosas que tú y yo deseamos que sucedan, o sueños que tú y yo tenemos, son esperanzas que tenemos en algo o en alguien. En la vida tenemos expectativas, nos movemos a través de expectativas. Tenemos expectativas de lo que puede ser nuestra vida o cómo va a estar nuestra vida en un futuro, en un año, 2 años. Tenemos expectativas de otras personas también, cómo otras personas se van a comportar o deben comportarse. Tenemos expectativas, incluso tenemos expectativas de Dios también. Y cuando esas expectativas no se cumplen, puede suceder en nuestro corazón lo que conocemos como desilusión. Fíjate cómo lo dice la pantalla, porque ahí lo vamos a tener. Dice, desilusión es el sentimiento de tristeza, de pesar o de decepción que surge cuando la realidad no cumple con las expectativas, esperanzas o ilusiones depositadas en una persona o en una situación. ¿Alguna vez te has sentido desilusionado por alguien? ¿Alguna vez te has sentido? Y esa desilusión viene a razón de ¿qué? De una expectativa. Yo me caso con mi esposa y mi expectativa
es de que podamos ser felices. Mi expectativa es de que yo le sea fiel a ella, que la ame, mi expectativa es que ella me ame, que me sea fiel, y seguramente es también su expectativa. Pero si yo transgredo esa expectativa, o yo hago algo que destruye esa expectativa, eso va a causar una desilusión en ella. Como yo puedo causar, como ella en mí también puede causar lo mismo. Tenemos expectativas, y una de las cosas más difíciles en la vida es cuando nos toca experimentar esas expectativas que no se cumplen y que producen como resultado una desilusión. Estos personajes, estos discípulos, precisamente es lo que estaban experimentando, una desilusión. Era una desilusión hacia Dios. Ahora, cuando tú y yo tenemos desilusiones entre nosotros como seres humanos, eso podemos explicarlo muy sencillamente porque somos seres humanos imperfectos. Entonces yo puedo hacer algo incorrecto y eso te va a desilusionar a ti, ¿no? O te puede desilusionar a ti. Somos seres humanos, y tú puedes hacer algo incorrecto o algo inapropiado y eso puede desilusionar a mí si es que yo tengo expectativas de ti. Pero cuando se trata de Dios, las expectativas no es que Dios nos falle, no es que Dios actúe de una manera incorrecta, porque sabemos que Dios no falla, Dios es perfecto. Pero simplemente hay veces que nosotros tenemos expectativas de cómo pensamos que Dios va a obrar o va a operar. Y nosotros ponemos esas expectativas en Dios. A veces no nos damos cuenta que son expectativas y le llamamos fe a esas expectativas y confundimos lo que es una expectativa con fe. Pero no es lo mismo la expectativa y la fe. Una expectativa es una esperanza puesta en un resultado que yo deseo. La fe puesta en Dios no es una expectativa en un resultado, sino es una confianza puesta en aquel que sabemos que tiene todas las cosas en sus manos. Un ejemplo de eso es Jesús. Jesús, cuando estaba en el Getsemaní, sabía que iba a ser arrestado, que iba a ser apresado y que después lo iban a crucificar. Y se acuerdan que él está orando en el monte con sus discípulos. Bueno, sus discípulos se quedan dormidos, pero él está orando. Y él sabe lo que viene y le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso es fe. Es decir, Dios, yo quiero esto. Padre, yo quisiera que así fueran las cosas, pero mi confianza no está en que tú vas a hacer las cosas como yo quiero, sino en saber que tu voluntad, independientemente de lo que suceda, es buena, agradable, perfecta, y siempre tú estás cumpliendo tu propósito en eso. Eso es fe. Pero a veces confundimos, como les digo, la fe con la expectativa. Yo estoy enfermo y yo creo que Dios puede sanarnos. ¿Todos están de acuerdo aquí que Dios tiene el poder para sanar a alguien? Dios puede sanarnos y puede utilizar la ciencia, utiliza a los médicos, utiliza la medicina para sanarnos, pero también Dios puede sanarnos, como a muchos de nosotros, a través de otra manera, de una manera no de esa manera, porque Dios tiene el poder para sanar un cuerpo. Y si yo estoy enfermo, tengo un diagnóstico, yo estoy enfermo, yo oro y yo digo: Dios, sáname. Dios puede sanarme. Y mi fe debe estar puesta en Dios, pero hay veces que Dios sana y hay veces que Dios no sana. Hay veces que Dios o no hace las cosas en el momento que nosotros esperábamos. Pablo dice: yo le pedí a Dios que me quitara este aguijón, decía el apóstol Pablo, y él creía que Dios le podía quitar cualquiera que fuera este aguijón. Hay muchas especulaciones o debates de qué pudo haber sido ese aguijón, o era una enfermedad, o era un problema, o era algo con lo que estaba enfrentando el apóstol Pablo. Pero Pablo dice: Dios me respondió: no te voy a quitar ese aguijón, lo voy a dejar, y lo que tienes que saber es que mi gracia es suficiente. Puedo quitarlo, pero lo voy a dejar. Y no es porque Dios sea malo y porque Dios nos quiera ver sufrir o porque Dios quiera lastimarnos, es porque dice: mi poder, dijo Dios, se perfecciona en tu debilidad. Y hay veces que Dios hace cosas y opera de maneras que nosotros no esperamos o no quisiéramos que lo hiciera. Y muchas veces esa expectativa que tenemos como seres humanos en Dios se viene abajo o se rompe eso y causa desilusión en muchas personas. Hay muchas personas que están desilusionadas con Dios. Muchas personas que en algún momento tenían expectativas de lo que Dios iba a hacer y cómo hacerlo, y no sucedió así y se desilusionan con Dios.
Y quiero que veamos, puede ser con Dios o puede ser con otras personas, pero al mismo tiempo como que somos como seres humanos capaces de llevar las cosas que nos sucedan en un escenario o en un entorno, lo podemos como traspolar a otras partes, ¿verdad? Tenemos esa capacidad. Si yo tengo una relación y esa persona me engaña, ok, se acaba esa relación y voy a otra relación, pero yo ya vengo cargando eso, ¿verdad? Esa desilusión, yo ya no llego de cero otra vez en este otro escenario, ya no es la misma persona, pero no importa, porque ¿qué es lo que sucede? Hay algo que sucede en nuestro corazón y que vamos llevando a donde quiera que vayamos. Esa parte de la desilusión a veces no le ponemos atención. ¿Cuándo has escuchado que se hable de la desilusión? No es, bueno, al menos en mi caso creo que no es algo que hablamos mucho, platicamos mucho. Pero es algo muy importante porque tiene el poder de afectar nuestra vida grandemente. Estos dos discípulos estaban desilusionados. Y fíjate qué tan importante es que Jesús, después de resucitar, como lo recordábamos la semana pasada, habiendo muchas cosas que Jesús pudo hacer, pudiéndose aparecer a muchas personas, Jesús va con estos dos discípulos porque saben que necesitan, ¿verdad? Necesitaba Dios revelarse a ellos y trabajar en sus corazones. Qué importante eso, ¿verdad? Saber que Dios nos ve y que Él ve nuestro corazón. Y Él no es indiferente a nuestro dolor, a nuestro sufrimiento, a nuestra desilusión también. Ahora, ¿cómo se ve la desilusión? ¿Cuáles son algunos síntomas de la desilusión? Bueno, hay algunos que puse ahí, a ver si ahorita me acuerdo de otros o se vienen a la mente otros, pero uno de ellos es la desesperanza. La esperanza es la capacidad de ver hacia adelante con expectativa. Esa es la esperanza. La desesperanza es la incapacidad de ver hacia adelante con expectativa. La esperanza no tiene necesariamente que ver con las circunstancias, porque a veces nuestras circunstancias pueden ser buenas, pero ver hacia adelante con desesperanza. O nuestras circunstancias pueden ser no muy buenas, pero podemos ver hacia adelante con esperanza. Es porque la esperanza es una actitud del corazón. Cuando no tenemos esperanza, es que no podemos ver hacia adelante con expectativa, y eso se ve de diferentes maneras. Hay diferentes síntomas o se refleja de diferentes maneras. A veces es la tristeza. Dice claramente el pasaje que ellos iban caminando, Jesús se acerca con ellos, y cuando se acerca no lo reconocen, ¿verdad? Y les dice, ¿qué discusiones tienen ustedes? ¿Por qué están discutiendo? Porque no solamente estaban hablando, platicando entre ellos, había una discusión entre ellos, estaban argumentando. Y dice que ellos se detienen y con semblante triste, dice el versículo 17, comienzan a hablar con él, que habla de tristeza. Ahora, la tristeza puede tener diferentes orígenes. La semana pasada hablábamos de María que estaba llorando. ¿Por qué? Porque Jesús había muerto, lo habían crucificado y María amaba a Jesús. ¿Se acuerdan? Platicábamos acerca de eso, por lo que Jesús había hecho en su vida. Ella amaba a Jesús y entonces estaba sufriendo esa pérdida. Ahora ellos estaban tristes también, pero no solamente porque Jesús había muerto, sino porque junto con Jesús sus expectativas también habían muerto. Fíjate lo que dice claramente el pasaje en el versículo 20. Le dice, pero nosotros esperábamos que Él iba a redimir a Israel. Es decir, que había expectativas en el corazón de estos discípulos. Y como esas expectativas no se cumplieron como ellos pensaban que Jesús iba a redimir a Israel. ¿Y Jesús qué vino a hacer? A redimir a Israel y a todo el mundo. Pero Jesús no lo hizo como ellos pensaban que lo iba a hacer. La expectativa de ellos, la redención que ellos pensaban que iban a experimentar, la liberación que ellos pensaban que iban a experimentar de parte del Mesías, era una liberación política, una liberación del imperio romano que los estaba oprimiendo a todos los judíos en ese tiempo, una liberación económica porque estaban limitados económicamente porque tenían a este imperio que los estaba subyugando. Y a ellos les alcanzaba en su mente a pensar en el Salvador, porque la Biblia, en todo el Antiguo Testamento, había promesas de que iba a venir un Salvador. Y ellos cuando leían eso,
lo conectaban con su situación. Y decían, wow, Dios prometió un Salvador. Pues ¿de quién nos va a salvar? De los romanos, de los que nos están oprimiendo, de esas circunstancias sociales que estamos experimentando. Y entonces ellos pensaban que así iba a venir el Salvador. Obviamente, el Salvador que Dios prometió no venía a liberarlos de un problema social o económico, venía a liberarlos del problema principal que como seres humanos tenemos, que es el problema en el corazón. El problema de ellos, como es el problema de nosotros, no son las cosas que a veces pensamos. El origen o la raíz de todos los problemas es el pecado. El pecado es lo que nos separa de Dios. Y todo lo demás que en nuestra vida puede estar roto o que puede estar en desorden, es al final de todo es el resultado de que no estamos cerca de Dios. Y como no estamos cerca de Dios, la forma en la que Él lo diseñó, el diseño que Él hizo para nuestra vida, para nuestra familia, para la sociedad, no está alineado a eso. Entonces, como resultado hay desorden, hay sufrimiento, hay caos, hay todas las cosas que vemos. Pero el problema es el pecado. Jesús vino a redimirnos, a salvarnos, pero de la raíz del problema, que es aquello que nos separaba de Él, nuestro pecado. Pero ellos no entendían eso en ese momento. Entonces muere Jesús y ellos están tristes, están desesperanzados. No solamente eso, tú te das cuenta que su desilusión los lleva a hablar con pesimismo. Estas son maneras en las que tú puedes identificar. No solamente si alguien más está desilusionado, porque somos muy dados a eso. Como que aprendemos algo y decimos, a ver quién tiene esto, ¿verdad? O a ver a quién encaja en esta circunstancia. Sin darnos cuenta que al final ponemos mucha atención en los demás cuando deberíamos de poner más atención en nosotros y en las cosas que tienen que ver con nosotros. Entonces, en esto no solamente es para que identifiques a alguien que está desilusionado, sino que a lo mejor te des cuenta si tú o yo estamos lidiando con el efecto de la desilusión en nuestra vida. Puede ser tristeza, pesimismo. ¿Te ha tocado de repente que tú conoces a alguien que en su vida emana alegría? Y no es, como les decía en la mañana, no necesariamente que es una persona que todo el tiempo se está riendo, ¿verdad? Y así está haciendo bromas, sino es una persona que enfrenta los mismos problemas que todos enfrentamos, los mismos desafíos, las mismas pruebas, pero hay gozo en su corazón. Tú ves alegría en esa persona, ves esperanza en esa persona. Ese gozo es el resultado de lo que dice la palabra de Dios, que es el fruto del Espíritu. Es lo que Dios hace en el corazón de una persona. Pone gozo, pone esperanza. No importa las circunstancias, pueden ser buenas, pueden ser malas, pero hay gozo. Pero cuando hay desilusión en nuestro corazón, uno de los primeros síntomas es que perdemos ese gozo. Nuestro semblante cambia, no solamente nuestro semblante, nuestra actitud. A lo mejor dejamos de hablar palabras, y no quiero decir nomás positivas, porque pues, un lenguaje de fe. Dejamos de hablar un lenguaje de fe y comenzamos a emplear un tono de pesimismo. Comenzamos a hablar y a pensar como lo negativo solamente. De repente nuestro gozo se pierde, se esfuma. Eso es una señal de que quizá hay desilusión en nuestro corazón. Ellos comenzaron a ver todo lo malo. ¿Qué es lo malo? Y no se dieron cuenta que en ese caos que ellos veían o en ese pesimismo que ellos interpretaban, allí estaba Dios obrando. Jesús había resucitado. Pero ellos estaban en esa actitud. ¿Y por qué crees que Jesús les pregunta? ¿Qué tienen? A ver, ¿qué están platicando? ¿Qué están discutiendo? Porque Jesús quería que sacaran eso. Qué interesante, ¿verdad? Cómo Jesús es interesante cómo Jesús no se asusta con lo que hay en nuestro corazón. Él va al punto. Porque Él sabía que el problema de ellos era la desilusión. Dice, a ver, vamos a sacar esta situación. Y fue a donde les dolía. Nomás les hizo una pregunta, ¿qué están discutiendo? Y ahí se encendieron, ¿verdad? El primero de ellos dice que se paran con tristeza. Esa tristeza a veces se puede ver como una depresión. Pero se paran y dice que con un semblante triste. Y luego uno de ellos, si tú lees, bueno, al menos yo así lo veo, se pone medio hostil con Jesús, ¿verdad? ¿Acaso eres el único que no sabe qué está pasando? O sea, le hizo una pregunta, pero eso
lo encendió, lo activó, ¿verdad? Vemos una hostilidad. Esa hostilidad viene de un corazón que está amargado o se está amargando, que viene el resultado de la desilusión. Porque cuando hay amargura en nuestro corazón, dice la palabra que de nuestra boca fluye lo que hay en nuestro corazón. O sea, lo que hablamos es una evidencia solamente de lo que hay en nuestro corazón. Entonces, él le responde, Cleofas le dice, por aquí está, uno de ellos llamado Cleofas, versículo 18, le dice, ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que están aconteciendo en estos días? Y Jesús se hace como el que no sabe, le dice, ¿qué cosas? Pero vemos ahí esa actitud de hostilidad. Si tú identificas que de repente en tu trato, en tus palabras, no solamente hay pesimismo, pero hay hostilidad, analiza que de dónde viene eso. ¿Por qué hay esa actitud? ¿Por qué ahí salen esas palabras ásperas en tu corazón? Frustración. La frustración de qué viene, de una desilusión, porque las cosas no son como tú querías. No nos pasa así, tenemos un mal día en el trabajo, tenemos una expectativa y llegamos a la casa y las cosas no sucedieron como habían sucedido, recibimos noticias que no queríamos recibir. ¿Y qué surge eso? Eso, si no tenemos cuidado, amarga nuestro corazón. Y llegamos, pero ya llegamos de malas. Créeme, todo el mundo lo sabe en tu casa cuando llegas de malas. Tu esposa lo sabe, tus hijos lo saben. Y actuamos y operamos en eso. En esa hostilidad que viene de amargura, como me acaba de pasar hace unos días. Estaba en la casa y era la hora de dormir de los niños. Yo me encargo de bañarlos y de arreglarlos para dormir. La mamá le hace la comida y así nos dividimos las tareas, ¿no? Pero casi siempre me toca a mí bañarlos. Entonces ese día, como todos los días, los tuve que bañar. Y les digo, a ver, vente para acá, métete a la bañera. ¿Y ustedes creen que me hacen caso? No son cristianos, no creen en Dios. Ellos necesitamos comer. Pero eso no es de ahorita, eso es de todos los días. De todos los días. Pero ese día yo me encendí. Y los regañé y les grité, les levanté la voz de una manera, fui áspero con ellos. Ahora, ¿fueron desobedientes? Sí fueron desobedientes, pero siempre son desobedientes, o sea, no es algo nuevo. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Es que ese día, y eso fue porque también luego mi esposa llegó y me dijo, báñalos tú, pues, báñalos. No, fue y me dijo, oye, te pasaste, te dejaste ir con todo con ellos y cómo les hablaste y todo eso. Y es que yo estaba molesto por algo. Y esa molestia que yo tenía, pues te la dejas ahí en el corazón y te comienza a amargar. Y entonces ellos tuvieron que pagar los platos de un papá que no tuvo la capacidad de lidiar con lo que tenía que lidiar. Y así es como nuestras vidas son afectadas, como nuestras relaciones son afectadas, como nuestros matrimonios son destruidos, nuestras familias son desintegradas, porque no tenemos la capacidad de procesar lo que tenemos que procesar. Ahora, familia, no estoy hablando de que solamente, o sea, no es una terapia, una sesión de terapia, para que vayas, ve y lidia con lo que tienes que lidiar. No, es como Dios, necesitamos dejar que Dios entre en esas áreas de nuestro corazón. En esos momentos y en esas experiencias difíciles para que Él nos ayude a sanar lo que tenemos que sanar y procesar y trabajar y que pueda restaurar lo que tenemos que restaurar, porque si no vamos entonces con esa actitud de amargura, de hostilidad, pero no nos damos cuenta que viene de dónde, de esas desilusiones, de esas expectativas que teníamos que no sucedieron. Es que yo pensé que así iban a ser las cosas, es que se suponía que no debían de ser las cosas de esta manera. Sí, así es la vida. No estoy justificando, así es. Lo que Dios hace es venir a poder trabajar en esas áreas en nosotros. Fíjense, ¿vieron lo que hice? Le hice así a la Biblia. No va. Tengo que usar menos los rezos, estas cosas. Ok. ¿Sabes cuál es otro efecto, otro elemento, otro efecto, otro síntoma de la desilusión? La incredulidad, la desconfianza. Ahora, no es una incredulidad, la incredulidad de estos hombres no era una incredulidad de que no sabían, era una incredulidad de desconfianza. Porque fíjate a dónde van. Ellos van camino a Emaús, se acerca Jesús con ellos
Y le empiezan a decir, ¿verdad? Nosotros esperábamos primero la incredulidad de quién era Jesús. Fíjate lo que les dice. A ver, ¿de qué están hablando? ¿Cuál es el problema? Y él les dice, pues todas las cosas referente a Jesús el Nazareno, le dijeron ellos. Que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y todo el pueblo. Pero lo mataron. O sea, ya no era el Mesías, el Salvador. Ahora era un profeta poderoso que sí hacía milagros y hacía todas estas cosas, pero ya había una incredulidad hacia quién era Jesús, porque Jesús no hizo como ellos pensaban que iba a hacer. Entonces ya no tenían la fe en su corazón que tenían antes, porque ahora Jesús tenía que hacer lo que ellos querían y como ellos querían, para que entonces ellos pudieran su fe en Él. La desilusión trae incredulidad, pero no solamente es esa incredulidad, es desconfianza. Porque fíjate lo que ellos dicen después de eso. Dicen, nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Pero dice el versículo 21, pero además de todas estas cosas, es el tercer día desde que estas cosas sucedieron. El 22 dice, y también algunas mujeres de entre nosotros se asombraron. Fueron al sepulcro y no lo encontraron, y vieron ángeles, y le dijeron que por qué buscan entre los muertos al que vive. Y luego dicen que también otro de nosotros, de nuestro grupo, lo vieron vivo, Simón Pedro. O sea, no era que no sabían, no era como que Jesús resucitó y ellos no sabían, no se dieron cuenta, nadie les dijo. Ellos sabían, sus mismos compañeros le dijeron, las mujeres les dijeron, los demás les dijeron, vimos a Jesús. ¿Y por qué van camino a Emaús entonces? ¿Por qué se van alejando? Con desilusión, con desesperanza, con hostilidad, con amargura, con incredulidad. Porque la desilusión tiene el poder de hacernos personas, ¿cuál es la palabra? Cínicos, ¿verdad? El cinismo, parte del cinismo es que tú desconfías de la gente, de las motivaciones de la gente. Entonces tú tienes un patrón, por ejemplo, un jefe, que hizo algo que te trató mal, que lo que sea. Entonces tú estás ya en otro escenario con otro jefe y ese jefe hace algo bueno, pero tú dices, no. A ver, no, es que los jefes no son buenos. Los jefes no son buenos. Algo, a ver, ¿qué quiere? A ver, vamos a ver. O sea, ¿por qué? Pues no piensas mal de las personas. De ahí viene esa incredulidad, esa desconfianza. Es una incredulidad que viene de la desconfianza. ¿Cuántos de aquí somos personas que tendemos a pensar más mal que bien? Ok. Los desilusionados. ¿Dónde están los desilusionados? A ver, levanten su mano. ¿De dónde viene eso? ¿No son de nuestras experiencias? ¿Verdad? Dicen, no, a mí no me la hacen 2 veces. Ahora, sí, es un mecanismo de defensa que a lo mejor en algunas áreas nos protege, pero también se convierte en una prisión para nosotros en algunos momentos en nuestra vida, que nos limita, que nos detiene, que nos impide ir más allá, porque esa mentalidad, esa desconfianza, para todos lados la llevamos. O, si ves un perro bravo, siempre doy el ejemplo del perro, ¿verdad? Ya me dice mi esposa, ya no des. Yo digo, sí, porque a mí me mordió un perro, es que por eso digo, porque miren, aquí tengo una herida de... Por eso si yo veo un perro bravo, yo no me le acerco. Un perro que muerde, que gruñe, yo no me le acerco. Yo no le pregunto, ay, es mansito, lo voy a agarrar. No, hombre, yo no me las acerco a los perros. Porque a mí me mordió, mira, aquí tengo una cicatriz. Cuando yo tenía como 8 años, el perro de un primo mío me mordió. Yo veo un perro y yo no me le acerco a los perros. Yo les tengo desconfianza a los perros. Pero yo no puedo llegar a mi casa y tenerle desconfianza a mi esposa porque un perro me mordió. O sea, hay momentos donde esa desconfianza me va a ayudar, pero hay momentos o escenarios donde esa desconfianza me va a limitar. Y esa desconfianza a ellos los llevó, fíjate qué interesante, los llevó a salir del lugar donde ellos tenían que estar. Porque esa es otra cosa que hace la desilusión, te aísla. Fíjate, ellos van camino a Emaús. ¿Dónde están todos los demás discípulos? ¿Dónde están? En Jerusalén. De hecho, la semana que viene vamos a ver, estaban reunidos en Jerusalén. ¿Cómo estaban esos discípulos? ¿También estaban tristes? ¿Sí o no? Acababan de matar a Jesús. Estaban tristes, estaban dolidos, tenían dudas, tenían preguntas, como todos los discípulos y todos los seguidores de Jesús.
Pero ellos dos son los únicos que se fueron de Jerusalén, que dice este relato. Los demás estaban juntos, porque un síntoma de desilusión es que te aísla, te desconecta de Dios, te va desconectando y te va desconectando de otros también. Te va desconectando de la iglesia, te va desconectando del grupo de personas. Es que lo que le pasó, lo que le hicieron, no es solamente eso, es que la desilusión produce ese aislamiento. Y es una trampa que el enemigo usa, el diablo usa. Porque tú has visto, yo sé que tú lo has visto, a lo mejor no lo has visto así presencialmente, pero tú has visto los videos en internet. Los leones, ¿cómo cazan a la presa? ¿Cómo cazan los leones? Aíslan a uno, ¿verdad? Y al que aíslan, mientras está unida la manada, son más fuertes, se protegen unos a otros, ahí van corriendo y ahí van los leones al lado a ver a quién le pueden, ¿verdad? ¿A quién pueden agarrar? Pero es el que se aísla, el que se queda atrás, el que se rezaga, sobre ese se van. Es el enfermo, el pequeño, o el que simplemente, llanero solitario, se quiso ir por su, ¿verdad? En su propio camino. Sobre ese se van. Que dice la palabra, el cuidado, el enemigo, es como un león rugiente que busca a quien devorar. Y a veces el enemigo utiliza la desilusión, por eso es tan importante esto. No nos damos cuenta, pero si nuestro corazón está desilusionado, nuestra vida está desilusionada, hay desilusión en nuestro corazón, hay vulnerabilidad en nuestra vida. Estamos vulnerables porque eso utiliza el enemigo y eso te va a desconectar. ¿Dónde está? Te va a aislar, te va a desconectar de las personas que realmente te pueden ayudar, que te pueden acompañar, pero sobre todo te va a desconectar de Dios poco a poco. Y no pasa como de la noche a la mañana, es paulatino, no nos damos cuenta. Ahí estamos presentes, pero nos vamos desconectando. ¿Por qué? Porque hay desilusión en nuestro corazón. Ahí estamos, vamos a la iglesia, asistimos al grupo, hacemos todo, pero nuestro corazón se va desconectando. Nuestra fe comienza a convertirse en algo más intelectual, pero no en una experiencia viva, completa. No es que Dios no esté ahí. No es que Dios no pueda obrar, ahí está Dios, pero simplemente hay desilusión en nuestro corazón hasta que dejamos que Dios entre en esa área de nuestra vida y comience a sanar y comience a hacer lo que tiene que hacer. ¿Qué hace Jesús con ellos? ¿Qué hace Jesús con ellos? ¿Qué les dice? Yo soy Jesús, ¿por qué están desilusionados? Aquí estoy, ya resucité. ¿Les dice eso? No. ¿Los lleva a dónde? A las Escrituras. Los lleva a la palabra. Y dice, les empieza a revelar la palabra, a explicar la palabra. Porque ¿sabes qué es el antídoto para un corazón desilusionado? Es ir a la palabra de Dios, es ir a la presencia de Dios. Y en la palabra de Dios entendemos que lo dice claramente la palabra, dice que nuestros caminos no son como los caminos de Dios. Ni nuestros pensamientos son como sus pensamientos. Sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros y sus caminos mucho más altos que los nuestros. De tal manera que cuando tú y yo vamos, y yo sé que eso lo sabemos, pero de repente en las circunstancias de la vida, en las desilusiones de la vida se nos olvida. Pero es por eso que tenemos que estar yendo a la palabra de Dios, porque ahí el Señor nos habla. No es que en la palabra de Dios está la respuesta a todas las cosas, a todas nuestras preguntas. No. ¿Cuáles son la desilusión? Las cosas que hemos vivido, no necesariamente ahí está. ¿Por qué tu esposo te engañó? Pues no está ahí. ¿Por qué perdimos hijos nosotros? No está ahí por la respuesta a eso. ¿Por qué unos se sanan y por qué otros no se sanan? No está ahí la respuesta. ¿Por qué ese sueño que yo tenía y ese trabajo no se dio? No está ahí la respuesta. Porque no es que Dios va a responder todas nuestras respuestas en todas nuestras preguntas, pero la palabra de Dios nos recuerda quién Él es. Fíjate cómo en el Salmo 73, tú vas al Salmo 73, lo quiero que lo leas en tu casa, el Salmo 73. Porque el Salmo 73 es el Salmo de una persona que está desilusionada o está así como que en el punto de desilusión. ¿Cuál era su desilusión? Dice el versículo 2, en cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos. Dice, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Esta persona estaba desilusionada porque en su experiencia, dice, los que se portan mal les va bien. Y yo que me he tratado de portar bien, yo que me he esforzado, nomás recibo, ¿verdad?, desde su perspectiva, cosas malas.
Dice, son los impíos y siempre desahogados han aumentado sus riquezas. Dice el versículo 13 del capítulo 70, del Salmo 73, dice, ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Es decir, esto de Dios no me ha servido para nada. El seguir a Dios, el ser fiel a Dios, el ser obediente a Dios, estos sacrificios que yo he hecho por Dios y en Dios no sirven para nada. Dice el pasaje, en vano he guardado mi corazón puro. Versículo 14, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. O sea, me ha ido mal por seguir a Dios y por hacer las cosas bien. Dice el versículo 16, cuando pensaba, tratando de entender esto, de conciliar mis expectativas con la realidad de la vida y conciliar eso, dice, fue difícil para mí. ¿No es difícil para nosotros también? Dice, hasta que entré en el santuario de Dios, dice el versículo 17, hasta que entré en la presencia de Dios, hasta que me refugié en la presencia de Dios, entonces comprendí el fin de todos ellos. Él comprendió que sí, a veces a los que se portan mal les va bien y que él que estaba haciendo, se supone lo que tenía que hacer, no le estaba yendo tan bien. Pero dice, ¿sabe? Él se dio cuenta, en la presencia de Dios entendió algo que no entendía. Que son momentos, son temporadas, pero que siempre hay un final y que el final de la historia no ha acabado. Dice el versículo 21, cuando mi corazón se llenó de amargura. ¿Qué les dije de la desilusión? Un síntoma es que la amargura. Cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas, entonces era yo torpe y sin entendimiento, era como una bestia delante de ti. Sin embargo, yo siempre estoy contigo, dice el salmista. Tú me has tomado de la mano derecha, con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. Entendió algo en el santuario, en la presencia de Dios, que Dios estaba con él, que Dios lo estaba guiando. No le dio respuestas de por qué estaba pasando todo lo que estaba pasando. Lo único que le dijo, yo estoy contigo y tu final está asegurado si tú te mantienes conmigo. Es lo que le está diciendo. Está restaurándolo. Qué importante es eso, familia, que podamos hacer eso. Quiero terminar con esto. Hay una historia de estos misioneros que se llamaban, era la familia Flood, F-L-O-O-D, Flood. Estos David y Zvi, no sé si se pronuncia así, pero se escribe S-V-E-A, eran suecos, eran una pareja sueca. En 1921, estos jóvenes en sus 20 se casaron y ellos decidieron servir al Señor como misioneros, entregar su vida al Señor y llevar a cabo el trabajo misionero, así como Daniel lo está haciendo con su esposo allá en Tanzania. Ellos iban a África también y fueron en ese trabajo misionero a una de las regiones más escondidas ahí en el Congo. Ellos iban con otra familia, los Erickson, y juntos fueron a evangelizar, a poder hacer ese trabajo a gente que vivía en tribus, alejados de la sociedad, y querían ir a servirles y querían ir a compartir con ellos el mensaje del evangelio. Y cuando llegaron, se metieron en la jungla y se abrieron camino y llegaron a ese lugar remoto y nadie de las personas que vivían ahí en esas tribus los recibieron. Todos les cerraron las puertas. El jefe de la tribu de ahí les prohibió que se acercaran porque los veían pues como extranjeros y dijeron, nuestros dioses se van a enojar con nosotros si estas personas llegan y nos empiezan a hablar de lo que están hablando. Entonces no los dejaron entrar. Y pues ellos tuvieron que, ahí en la cima de una colina, tuvieron que hacer su casa de barro. Y ahí estuvieron un tiempo. Y no podían. Y lo único que permitió el jefe de esa tribu es que un niño de unos 6 años fuera y les vendiera pollo y huevos para que pudieran sobrevivir. Solamente eso. Pero nadie les podía hablar, nadie se podía acercar a ellos y ellos no se podían acercar a ninguna de las personas que vivía ahí, de las personas originarias de ahí. Así estuvieron tiempo, años. Y esta señora Zvi
le dice, pues si no vamos a poder hablar con nadie, pues mínimo con este niño, ¿verdad? Y empezó y lo que hicieron es cuando ese niño iba y les vendía huevo y pollo, ellos le servían, lo trataban bien, eventualmente le compartieron de Jesús, y un día ella lo llevó a los pies de Jesús y fue todo lo que pudieron hacer. Al tiempo ella se enferma de malaria, estando embarazada, da a luz a su hija y se muere en el momento. Y su esposo David pues se queda ahí, se muere su esposa, todo eso porque decidieron servir al Señor, porque se fueron, ellos vivían en Suecia, ellos vivían bien, no tenían problemas, pero decidieron servir al Señor, fueron al Congo y se muere su esposa de 20 y tantos años, con un niño de 2 años que tenían y con su hija recién nacida. Y eso se desilusiona a él completamente y va con sus amigos, los otros compañeros que estaban ahí, a otra familia que también por la situación bien difícil se fueron de ahí, de donde ellos estaban, se fueron a la base, al campamento misionero que estaba a kilómetros de distancia, regresaron porque dijeron no podemos hacer nada aquí. Él se queda con su esposa, da a luz, se muere de malaria ella, él la entierra y desde ese momento su corazón desilusionado dice jamás vuelvo a todo esto de Dios y todo esto, Dios me falló, me dejó abajo, como decimos por ahí. Él le entrega a su hija que acaba de nacer, unos meses se lo entrega a la otra familia y él se regresa con su hijo de 2 años. Al tiempo, a la familia con la que deja a la niña, se muere también la familia porque los envenenan. Parece ser que alguien de ahí, de los que vivían ahí, los odiaban, a ellos no los querían y los envenenan y se queda la niña huérfana. La adopta otra familia de Estados Unidos y se la trae a Estados Unidos. A los 3 años, ella desde los 3 años vivió con esta familia y ahí creció con ellos. Pero ella sabía que había tenido una familia allá y que no sabía mucho de la historia, pero esa fue la situación. Hasta eso sabía. Y esta muchacha al tiempo se crece, se casa, sirven al Señor esta muchacha porque su familia que los adoptó también estaban en el ministerio, pero ellos no eran misioneros, estaban aquí en una iglesia y servían en Estados Unidos. En South Dakota y luego ella recibe una revista en el correo del trabajo misionero que se está haciendo allá en África y aparecía ahí la foto de una cruz blanca y el nombre de su madre y que estaba allá en el Congo. Y entonces ella se dijo, y empezó a investigar. Y de repente fue a una conferencia. Esta conferencia era del trabajo misionero que se estaba haciendo. Así como el día de hoy Daniela subió y dio un reporte, ¿verdad? Pues ese día subió un muchacho y dio un reporte. Era un muchacho, bueno, ya no tan joven, poquito, pero era una persona que representaba a la comunidad de creyentes de toda esa región en el Congo. Más de 100,000 personas convertidas que se habían bautizado y él era como el líder de ellos, ¿no? Y pues ella dice, el Congo, ahí donde mi mamá, ahí me tuvieron, ahí donde vivíamos como familia, y pues fue y le preguntó, y le dijo, oye, ¿no conoces a esta? Le dio el nombre, y el muchacho le dice, ella fue la señora, es tu mamá, fue la que yo le vendía pollo y huevo a tu mamá, ¿no? Cuando tenía 6 años. Y entonces ahí conecta la historia, y resulta que este era el muchacho que sabía que habían llevado el único niño que se convirtió y se mueren todos los demás, ¿verdad? Se quedan huérfana ella, pero la historia resulta que él crece y conforme va creciendo él le dan permiso de hacer una escuela ahí el jefe de la tribu y en esa escuela recibe a niños, así pues como el trabajo que estaban haciendo allá también y les comparten y luego comienza a expandirse el evangelio y todos se convierten en esa región, pero nadie no conocen de esta historia. Ella descubre todo eso y dice, ¿sabes qué? Pues voy a ir a buscar a mi papá porque no conocía a su papá. Hace mucho que no lo veía, su papá de sangre, ¿no? Va y lo busca y allá en Suecia lo encuentra. Ya había rehecho su vida, se casó, tuvo más hijos, ya estaba anciano. Y va y lo encuentra. Todo esto es verdad, lo puedes buscar. Lo encuentra y cuando lo encuentra, se encuentran a los medios hermanos que ahora tiene y dice, es mi papá, sí, ya está bien grande, ya va a morir. Nomás no le hables de Dios, por favor. O sea, puedes hablarle de cualquier cosa, pero no le hables de Dios, porque cuando le hablas de Dios empieza a maldecir, empieza a enojarse,
porque él no tolera, porque dice que Dios le falló y mató a su esposa y hizo que perdiera a su hija. Entonces no le hables de eso. Y va, lo ve, y lo primero que le dice, le habla de Dios, ¿no? No entendió. Y le dijo, papá. Y le dice, soy tu hija. Y la ve y empiezan a llorar. Y le dice, Dios tuvo cuidado de nosotros. Y ahí se enoja él, empieza a maldecir. Y le dice, ¿cómo que qué cuidado de nosotros? Tu mamá se murió. Yo nunca más te volví a ver en toda la... Yo no te quería dejar, pero mira, ya no hubo oportunidad, ya no te vi crecer. ¿Cómo que Dios Dios no nos abandonó? Dios se olvidó de nosotros. Le dijo, no, Dios no se olvidó de nosotros. Él tuvo cuidado de mí. Y le platica la historia del muchacho este. Dice, la muerte de mi mamá y el sacrificio que tú hiciste hace tantos años no fue en vano. O sea, hubo un resultado. Pero él estaba en esa desilusión en su corazón, porque muchas veces no alcanzamos a ver lo que Dios está haciendo en medio de las cosas, ¿verdad?, que nos desilusionan. Y en ese momento, ahí se reconcilia con Dios otra vez. A las semanas el Señor se muere. Ya, se va a la presencia de Dios. Y ella continúa, y ahora eso fue en los 1963, por ahí fue donde ese encuentro se da entre ellos. Pero quiero que veamos cómo Dios sigue operando en nuestras vidas, en todas circunstancias. Y a veces no vemos más allá. Lo que yo quiero invitarte el día de hoy es, no dejes que la desilusión se quede en tu corazón. Deja que Dios venga a tu vida, y así como lo hizo con ellos, se presentó a ellos, les partió el pan con ellos, y ahí lo vieron, lo identificaron. Sus corazones fueron restaurados, restituidos. Dios sigue obrando, Dios sigue operando. Si hay cosas que no comprendemos, pues no confiemos en el Señor, vayamos con esas cargas delante del Señor. Pero no desistas, no dejes que todas estas cosas que mencionábamos ahorita te detengan, te limiten, porque Dios quiere seguir obrando en nosotros y a través de nosotros. El llamado que Dios tiene para tu vida, el propósito que Dios tiene para tu vida es mucho más grande de lo que te imaginas. No dejes que esa trampa te detenga, te estorbe y te limite. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de gran bendición a tu vida. Si tú nunca has entregado tu vida a Cristo y el día de hoy lo quieres hacer, acompáñame y juntos hagamos esta oración. Padre, te doy gracias porque el día de hoy reconozco que te necesito. He vivido lejos de ti, Señor, pero el día de hoy abro las puertas de mi corazón para recibirte como mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados, pero de ahora en adelante quiero comenzar una vida diferente. Quiero comenzar a caminar de tu mano. Que seas tú quien me guíe de ahora en adelante. En el nombre de Jesús, amén. Si tú hiciste esta oración, felicidades. Es la oración y la decisión más importante de toda tu vida. Si tú no tienes una iglesia de la cual puedes ser parte, te invitamos a Sedes Comunidad Cristiana. Aquí encontrarás una familia a la cual puedes pertenecer. Te esperamos todos los domingos.